Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana de actividades de esta segunda unidad. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Buenas noches, Dicen Lice. buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles escuchar, un gusto poderles saludar también a través de este medio. Iniciamos de forma inmediata con el contenido del desarrollo de las actividades y en esta clase nosotros vamos a ver un tema bastante complejo, bastante álgido y obviamente que también hemos transitado por un problema, por una epidemia a nivel mundial, la cual fue el COVID-19, justamente generado por un virus. Y vamos a ver dentro de estas características los virus y sus formas de transmisión. Los seres vivos cumplen tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan, solo se reproducen por lo que no son considerados seres vivos. Ojo con esa parte. Los virus no presentan estructura celular, por tanto necesitan infectar las células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro, el virus utiliza los componentes celulares para producir copias de sí mismos similares. ¿Cómo está constituido la estructura de un virus? Aquí nosotros tenemos, está dividido en dos partes. Primero tenemos la cabeza y luego la cola. La cabeza posee un cápside de proteínas, tiene un DNA y tiene un collar que está unido obviamente a la cola. La cola está constituido por una lámina, por una placa basal y por las fibras de la cola. Esas son prácticamente la estructura básica de un virus. Los virus son prácticamente muy pequeños que las podemos observar con la ayuda del microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de una micra, mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra. Muchas veces provocan graves enfermedades, como el caso que habíamos dicho anteriormente, que transitó toda la humanidad, que fue el COVID-19. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, o bien el RNA, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros plantas e incluso algunos llegan a infectar a bacterias. Estos últimos se denominan bacterófagos. La mayoría de los virus están muy especificados en infectar un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no pueden infectar a individuos de otras especies. Por ejemplo, en el caso del virus del COVID-19, solamente afectaba a los seres humanos. Entonces, es una de las características primordiales y obviamente no podían infectar a otro tipo de seres. De esta manera, obviamente habíamos dicho que un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no puede infectar a individuos de otras especies. Formas de transmisión: las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común como es el aire, un suministro de agua contaminada o de vectores como los mosquitos, las bacterias y también otro tipo de virus. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus como el AH1N1, el ébola, el Zika y obviamente el COVID-19, entre otras. Vamos a ver cuáles son las características más comunes dentro de estas estructuras. Este es el proceso mediante el cual el virus infecta una célula. En la primera fase, los virus penetran en la célula a través de la membrana celular, como podemos observar aquí. Se encuentra justamente infectando a la célula. Una vez que ingresa en la segunda etapa, el ácido nucleico del virus se integra directamente a la célula. En la tercera etapa, aprovecha la máquina replicadora de la célula.
que se reproducen en numerosas copias de virus. Ahí es justamente donde empieza a replicarse y reproducirse. Y en la cuarta etapa, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar al resto de células que se encuentren dentro de ese entorno. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, este es un organismo patógeno, los virus, las bacterias son organismos patógenos. Para evitar el contagio de enfermedades podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más utilizadas son, por ejemplo, los hábitos de higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia, tienen la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. La administración de vacunas es la principal medida preventiva por parte del sistema sanitario público. Las vacunas son unas sustancias preparadas con los microorganismos patógenos, eso quiere decir en este caso por los mismos virus, inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se quiere evitar, o bien por partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que, en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad con severidad. A veces nos impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de una forma menos agresiva. Dicho de otra manera, las vacunas no impiden que nosotros nos enfermemos o nos contagiemos con X enfermedad. ¿Qué es lo que hace? Atenúa los síntomas, permite que, obviamente, o reduce los niveles agresivos de la enfermedad, es lo que hace las vacunas. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el organismo patógeno contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca el organismo patógeno y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener un efecto permanente. Vamos a ver a continuación, vamos a mostrarle el modo que actúan las vacunas y justamente tenemos aquí las etapas de la vacuna. La primera etapa de la vacuna, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contienen las vacunas se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmunitaria. En la segunda etapa, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos. Estas son proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno. Y por último, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad. Esas son las etapas en cuanto a la reacción de antígenos y anticuerpos en el proceso de vacunación. Por eso es importante, obviamente, tener en cuenta todas estas características fundamentales en función de la utilización de las vacunas para prevenir este tipo de enfermedades producidas por este tipo de microorganismos, en este caso por los virus. Pero vamos a ver un poco más adelante, en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ver cuáles son las características fundamentales justamente dentro de este proceso. Vamos en nuestra siguiente etapa, vamos a ver justamente un poquito a partir del proceso de biología, a partir del estudio de la biología, en qué consisten los virus, cuáles son las características más importantes de estos microorganismos patógenos, obviamente que son bastante peligrosos para la salud en general de todos los seres vivos. Vamos a ver los virus, vamos a ver desde el punto de vista de la biología. Aquí tenemos también otra estructura, otra característica en función de los virus. Vamos a ver cuáles son las estructuras más importantes. ¿Qué es el virus? El virus es un agente microscópico compuesto por una molécula de ADN y otra de ARN, envuelta en una cubierta de proteínas. Es una partícula muy pequeña que carece de la capacidad de reproducirse o crecer por sí sola y por lo tanto lo hace dentro de una célula llamada célula huésped.
Entonces, ¿qué es lo que busca el virus? Es infectar células para poder replicarse. Los virus tienen una estructura tan simple que no se los considera dentro de los seres vivos. Existen en casi todos los ecosistemas y se conoce más de 5.000 clases diferentes de virus. Los virus ingresan a las células y aprovechan sus componentes internos para hacer copias de sí mismos. Pueden infectar células de animales, de plantas y también de bacterias. El origen evolutivo de los virus es incierto. Algunas teorías proponen que habían evolucionado de fragmentos de ADN de vida libre y que fueron rodeando de proteínas hasta formar la partícula viral. Son organismos muy primitivos con una enorme capacidad de mutación, eso quiere decir de transformación. Por eso es que ustedes han visto, por ejemplo, escuchaban cuando estábamos en este proceso del COVID-19 que el virus mutó, que se transformó, que el virus cambió. Cuando hablamos de mutación significa que se transformó, que evolucionó justamente para hacerse más agresivo o en muchas veces para debilitarse, lo que les permite adaptarse y cambiar constantemente. No existe registro fósil de los virus. Los más conocidos datan de no más de hace 90 años atrás. Entonces ahí nosotros tenemos en cuanto a la evolución de los virus. ¿Cuáles son las características de los virus? Los virus tienen las siguientes características. Primero, son parásitos intracelulares. Ingresan dentro de las células y utilizan su maquinaria biosintética para poderse replicar, para poderse reproducir. Tienen una estructura muy simple, están compuestos por el ácido nucleico ADN o también ARN y una envoltura de proteínas llamada cápside. Son más pequeños que las células, miden entre 20 y 300 nanómetros, unas 100 veces más chicos que la célula más pequeña. No son considerados seres vivos, pues se reproducen, pero no cumplen con el resto de las características de los seres vivos, como estar formados por células y tener metabolismo, entre otras características. Entonces no son considerados seres vivos, por lo tanto, en este caso sí entra eh, entraría a debate la utilización del alcohol. ¿Fue realmente positivo o negativo para eliminación, en este caso, del virus? Recordemos que en este caso el virus, al ser simple, el virus al no tener un núcleo, el virus al no tener determinadas estructuras como en este caso las bacterias, obviamente no les afectaría en absolutamente en nada la utilización del alcohol. Entonces era una polémica que teníamos también, porque obviamente no son seres vivos, no les afecta nada de estos componentes. En cuanto a la estructura de los virus, vamos a ver cuáles son las estructuras de los virus. Aquí tenemos un virus, como está, obviamente, como se lo puede observar a través del microscopio electrónico. La estructura de los virus consiste en una pequeña partícula que tiene dos componentes principales, una molécula de material hereditario ADN o ARN y una envoltura de proteínas que recubre el material. Los virus suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria, por lo que la mayoría no puede verse a través de un microscopio óptico y se tiene que utilizar el microscopio electrónico, que a través de ese sí nosotros lo podemos observar. En algunos casos, la parte externa de los virus tienen proteínas especializadas llamadas espículas. Estas proteínas suelen mutar frecuentemente, lo que les permite cambiar su aspecto para no ser reconocidos por el sistema inmunitario. Ese es un peligro que también era latente cuando mutaba, por ejemplo, el COVID-19. Nuestro sistema inmunológico y para las personas que ya se encontraban vacunadas, obviamente era un peligro porque el sistema inmunitario, obviamente el virus cambió de forma y ya no le reconoce el sistema inmunitario y por ende ya no genera todos los anticuerpos necesarios para poderlo eliminar. Es una de las facultades, por decirlo de otra manera, que tienen los virus. En cuanto a los ejemplos de virus, algunos de los ejemplos de virus que podemos mencionar son los siguientes. Podemos mencionar el enterovirus humano tipo 72. Es el causante de la hepatitis A, una de las formas curables y menos peligrosas de infecciones en el hígado. El virus del papiloma humano es un tipo de virus muy común en el ser humano que se contagia por vía sexual.
El virus herpes simplex VHS es un virus humano que genera lesiones en la piel. El virus del mosaico del tabaco se trata de un virus que ataca a las plantas. Fue descubierto en la planta de tabaco y produce manchas blanquecinas o amarillentas en sus hojas. Fue el primer virus descubierto en relación a la parte vegetal. En cuanto a los tipos de virus, existen diferentes tipos de virus según distintos criterios. Según su simetría, en los virus no se habla de forma, sino de simetría. Simetría helicoidal. Las proteínas externas se disponen en forma de hélice como una escalera de caracol. Ojo, cuando hablamos de forma de virus, no hablamos de formas. El virus no tiene formas. El virus tiene simetría. ¿Por qué? Porque la simetría, obviamente, ustedes, como hemos visto anteriormente, puede cambiar, puede mutar. No tiene una forma exacta. Al tener forma, tiene una forma exacta, pero en este caso los virus no tienen forma, tienen simetría. La simetría icosaédrica, las proteínas externas forman un poliedro de 20 caras triangulares. La simetría binaria, las proteínas externas forman algunas zonas de simetría icosaédrica y otras con simetría helicoidal. Esas son algunas de las formas. Y por último, tenemos la simetría compleja. Las proteínas externas se disponen en formas claramente identificables que no son icosaédricas ni helicoidales. Por ejemplo, las formas en forma de ladrillo. Esto dentro de las características de según su simetría. Ahora vamos a ver según el material genético que lo contiene. Vamos a ver cuál es el material genético que está compuesto dentro de estos virus. El virus con genoma ADN tiene en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, ya sea de cadena simple o doble. Necesitan introducirse el ADN al núcleo de la célula para poder iniciar su proceso de reproducción o replicación. El virus con genoma ARN tiene ácido ribonucleico y puede replicarse directamente en el citoplasma celular sin necesidad de alcanzar el núcleo de la célula invadida o de la célula huésped. Esas son en relación al material genético. Son las características fundamentales que tenemos de los virus. Los virus hay que tenerles mucho cuidado, pues son los microorganismos más peligrosos que pueden haber, son los más agresivos, en los cuales obviamente generan diferentes enfermedades, muchas de ellas mortales. En el caso, por ejemplo, del VIH-Sida. ¿Qué es lo que hace en este proceso? Prácticamente este virus elimina una cosa peligrosísima, elimina toda la barrera de protección que tiene nuestro cuerpo y obviamente nuestro cuerpo se queda descubierto, sin protección, lo que permite que otros virus obviamente infecten el cuerpo, generen infecciones y una serie de cosas que pueden llegar, obviamente, de hecho, van a llegar a la muerte, le van a conducir al paciente, a la persona contagiada, a la muerte. Es que hay que tener mucho cuidado en función de estos virus. Las medidas de protección, ya saben cuáles son: lavarse permanentemente las manos, especialmente cuando nos vamos al sanitario, cuando nos vamos al baño, lavar los productos que vamos a consumir, frutas, lo que sea, lo que vayamos a consumir, obviamente que tengan la asepsia necesaria. El baño corporal, eso eliminará cualquier vestigio de virus, cualquier vestigio, obviamente, de algún microorganismo patógeno de esta característica que intente ingresar a nuestro organismo. Nosotros no los podemos ver, pero nosotros estamos rodeados de virus, estamos rodeados de bacterias. Y obviamente nuestro sistema inmunológico está trabajando día y noche para que ninguno de estos microorganismos patógenos ingresen a nuestro organismo y lo procedan a dañar, lo procedan a destruir. Entonces es fundamental que nosotros también apoyemos este tipo de características, este tipo de medidas preventivas apliquemos en nuestro hogar, en nuestro entorno familiar, con la finalidad de evitar que todos estos microorganismos obviamente generen algún tipo de problemas. Cuando esto se sale de control, cuando el contagio, cuando la enfermedad se manifiesta y se sale de control, ya se habla de una epidemia o puede ser incluso una pandemia, como el caso del COVID-19 y de otros virus más que anteriormente ya empezaron a desarrollar problemas.
en cuanto a la salud humana. Eso hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de las actividades. Y otra de las funciones principales es la vacunación. Cuando nosotros nos vacunamos, cuando nosotros, el Ministerio de Salud Pública está desarrollando diferentes programas por etapas, en diferentes etapas del año, los cuales nosotros tenemos que acudir para vacunarnos y así evitar que cuando ingresen este tipo de virus afecten a nuestro organismo. Son las medidas de prevención básicas que nosotros podemos realizar y revisar y aplicar en nuestras familias y con nosotros mismos dentro de nuestro entorno social y familiar. Son las actividades que nosotros hemos visto y obviamente que es importante saber y conocer también cómo están constituidos cada una de estas estructuras que lamentablemente en las etapas anteriores que se dio el COVID-19 cobraron muchas vidas, se perdieron muchas vidas justamente por el nivel de contagio que se dio a nivel de este virus, que obviamente salió del control los sectores de salud, los sectores encargados del control de salud, y esto obviamente promovió que se extendieran los niveles de contagio, salieran de control y obviamente las pérdidas humanas que se dieron, el colapso de hospitales y otras situaciones más. Por ejemplo, en esta etapa, actualmente, igual tenemos que tenernos un poco de cuidado. En noticias, diferentes artículos, se ha visto que acá el Ecuador también ya ha ingresado la mutación del virus que se encontraba en los Estados Unidos y obviamente acompañado de los climas fríos, inclementes que estamos especialmente aquí en la sierra, nosotros tenemos que tenernos mucho cuidado. Y eso obviamente a nivel general, no solamente aquí en la sierra, sino a nivel de todo nuestro Ecuador, tenernos mucho cuidado en función de las actividades que van desarrollándose dentro de la salud pública a nivel de nuestro país. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase y este tema fundamental en función del estudio, del análisis, las características, funciones y la clasificación que hemos visto acerca de estos organismos patógenos y peligrosos como son los virus. Una vez más les recuerdo en esta etapa final que los virus no son seres vivos. Los virus obviamente necesitan ingresar a nuestro organismo, entrar a nuestras células. Recordemos que nosotros estamos compuestos por células, contaminan las células y ingresan a las células y obviamente ingresan directamente al replicador celular y de esa manera empiezan a replicarse y obviamente a contagiar el resto de organismos hasta generar enfermedades infecciosas graves. Es que hay que tenerse mucho cuidado dentro de estas características. Señoras y señores, un fuerte abrazo. Me despido, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que tengan un excelente resto de semana y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Señores y señores, nos vemos. Que descansen. Gracias, Listen. Gracias, Lice. Tenga una buena noche y un fin de semana.